Buenos días, perdón, buenas tardes para todos, para todas. No sé si me están escuchando. Sí, señor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a mirar quién está acá en nuestra reunión de hoy, 8 de marzo. Feliz día para todas las señoritas, para todas las mujeres del grupo de esa reunión en el Día de la Mujer. Bueno, José Andrés Góngora, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Erlituana Espinosa. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo Profe, yo no voy a estar como muy activa, es que me encuentro laborando, pero acá estoy escuchando. Ok, muy bien. Madeleine Alejandra Gutiérrez, ahí te veo. Bueno, ahí está Madeleine. ¿Estás con nosotros, Madeleine? Madeleine, ¿me escuchas? Bueno, no, pues estás, pero no estás, Madeleine. Hasta que tú no me respondas. Esperemos, espérate un momentico, miro. Bueno. Faisuli Patiño. Presidente, profe, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Caterine Salazar. ¿Qué sabes de tu compañera Faisuli? Profe, pues ella dijo que no había hablado contigo. ¿Que no continuaba en el semillero? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Jessica Vargas. Ok, ya te leí. Lisel Patricia Camacho. Presente, profe. Aileen Paola Batista. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Diego Rojas. Buenas tardes. Hola. María Paula Bonilla. María Paula, ¿me escuchas? Sí, profe, buenas Buenas tardes. Y John Sebastián Rincón. Diego, ¿sabe algo de su compañero, John Sebastián? Él está trabajando, profe, creo que está acabando una reunión y ya va a ingresar. Bueno, tiene que estar presente. Por lo menos asiste a reunión, pero que esté presente acá en la reunión con nosotros. Bien, vamos a comenzar. Antes que nada, quiero comentarles lo siguiente. Permítame un instante, por favor. Ya les digo. Bueno, muchachos, quiero que quede muy claro lo siguiente. La primera sustentación que ustedes deben realizar es el 30 de julio. La primera sustentación, de tal manera, para que vayan tomando nota, por favor, el 30 de julio ustedes tienen que sustentar. De tal manera que la entrega
del trabajo del proyecto de grado más o menos está del 27 de junio al 1 de julio. Esa es como la fecha máxima para la entrega de los diferentes proyectos de grado de ustedes. O sea, ese es el tiempo que se tiene que entregar para que la universidad revise y toda esta cuestión, para que ya les le asignen la fecha o la hora y fecha y lugar de sustentación, ¿no? Entonces, ojo con eso. Esto quiere decir de que nosotros tenemos que estar entregando, para no estar de carreras, tenemos que estar entregando finalizando mayo los diferentes proyectos. Estamos hablando de que este grupo son 1, 2, 3, 4 grupos. Son 4 grupos que para la última semana de mayo tenemos que tener ya los proyectos de grado terminados, es decir, con todos los análisis, las conclusiones, las recomendaciones, con gráficos, con absolutamente todo. De tal manera que, muchachos, tenemos que estar muy pilas en cada una de las reuniones, porque no podemos perder tiempo. De hecho, nosotros en la semana de abril, que es Semana Santa, ese día nos vamos a reunir también. O sea, ese martes de Semana Santa también nos tenemos que reunir, ¿no? Y tenemos que ir avanzando. Entonces, para que lo tengan presente, vuelvo y repito para ustedes, la fecha de entrega de los proyectos de grados están del 27 de junio al 1 de julio y la primera sustentación el 30 de julio, allá en la universidad. ¿Sí? Entonces, esto lo hace la universidad pues como para que tengan ustedes como un tiempo para poder presentar la primera sustentación, porque luego ya habrá una segunda sustentación, ¿no? Entonces, digamos que para el 12 de agosto sería la entrega final para la segunda sustentación. Esos son las indicaciones que están dando en el área o en la oficina de investigación para las diferentes sustentaciones, para obviamente que los grados de noviembre se puedan realizar. Pero tenemos que pasar como por esas dos fechas del 30 de julio y del 27 de agosto en la segunda sustentación. Ahorita lo que más nos interesa es avanzar en los diferentes temas que tenemos, porque ya debemos estar pensando en la parte metodológica. En esa parte metodológica es muy importante tenerla muy en cuenta, ¿sí? De tal manera que eso es lo que tenemos que trabajar. Permítanme, voy a mostrarles. Espérate que estoy acá abriendo el archivo. Un momentico, por favor. Permítame un instante, por favor, que abrí el que no era. Que se abra el archivo para compartirlo con ustedes y sepamos qué es lo que tenemos que ir teniendo como adelantado. Ya lo estamos abriendo. Ok. Entonces yo les voy a compartir a ustedes lo que quiero que tengamos claro para todos. Entonces permítanme, por favor.
Ok. Para que todos hablemos pues el mismo idioma con respecto al proyecto de grado. Miren entonces, muchachos, nosotros tenemos que, o debemos estar teniendo ya listo estas primeras partes, el capítulo 1, el capítulo 2, tenemos que tenerlo ya listo. ¿Sí? Digamos que ustedes ya van avanzando en esta parte. Digamos que la portada es lo último que se puede trabajar. Pero debemos de tener entonces el resumen ejecutivo. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta también esta tabla de contenido es obligatoria, pero también esa puede esperar porque esa se va organizando en la medida que el trabajo vaya cogiendo forma con cada uno de sus apartes. Entonces, todo lo que tiene que ver con tablas de figuras y las tablas que se requieran, los anexos, los apéndices, todo eso, pues vamos a mirar en qué páginas van a quedar para que ustedes la vayan como organizando. Pero es obligatoria, obviamente, la tabla de contenido. ¿Sí? En el capítulo 1 de nuestro semillero de grado, ¿qué va? Va la introducción, va el planteamiento del problema o la necesidad, que ustedes ya lo tienen adelantado, la formulación del problema, la justificación, objetivos, tanto el general como los específicos. Acuérdense, señoritas y caballeros, que como mínimo 4 objetivos específicos. 3 quedarían muy cortos para el proceso, para el proyecto. Entonces, los objetivos específicos por lo menos tienen que ser 4. ¿Sí? Luego, iniciamos nosotros el marco, el capítulo 2 con el marco de referencia, que ustedes ya lo vienen trabajando también, el estado del arte. ¿Sí? Cada uno de ustedes tienen un análisis del estado del arte de acuerdo a su título, a su tema de investigación y a la región que yo les asigné. Entonces, este estado del arte, digamos, que ustedes ya lo tienen bastante adelantado. Recuerden que debe estar muy bien alimentado este estado del arte para que no nos quede como tan corto. Posteriormente, hablamos nosotros del marco contextual o geográfico. Acá, lo que nosotros queremos con este marco contextual es, de acuerdo a la población objeto de estudio, en dónde está ubicada, en qué región, en qué localidad, qué población es, ¿sí? Entonces estamos hablando del barrio, de la localidad, de la ciudad de Bogotá, del nombre de la universidad o del nombre del colegio, a donde estamos o vayamos a realizar el trabajo, ¿sí? El semillero de grado. De hecho, a veces, y es importante tenerlo también como un material fotográfico de las instalaciones del lugar, ¿no? Con la dirección inclusive. Entonces, aquí estamos hablando de ese marco contextual o geográfico. Pero no es solamente, digamos, cuando hablamos de ese marco geográfico, no es solamente la ubicación, sino también se tiene que colocar allí un poco las características de esa localidad, de ese sitio, las características, el estrato, un poquitico con respecto a qué se dedica como ese sector. Por eso se habla del marco contextual. Vamos a mirar en dónde está la institución, la universidad o el colegio, dónde está ubicado y qué hay alrededor, ¿no? Entonces, es como mirar un poco ese marco contextual o geográfico, ¿sí? Eso es obligatorio. Luego, en este mismo marco de referencia, hablamos nosotros del marco conceptual. Aquí es donde nosotros entonces vamos a mirar una serie de temas, perdón, de terminologías que están un poco, de pronto, que no son así como tan claras para los lectores. Entonces tenemos que ponernos en la tarea
de hacer uso de ese marco conceptual. Es decir, colocar lo que significa, por decir algo, el concepto de personalidad, como por decir algo, lo que es carácter, lo que es temperamento, lo que es cognitivo, no sé, se me ocurre acá en este momento esa terminología, pero el marco conceptual lo vamos a colocar allí para que podamos ubicar al lector en nuestro semillero de grado, ¿sí? Luego hablamos nosotros de este marco teórico en donde yo en algún momento les había comentado a ustedes, pero te dejo de compartir acá un poco, y miramos esa parte, un momentico por favor. Bueno. Miren esto, señoritas. Como para tener más claro el tema del marco contextual, aquí lo que hacemos es delimitar la investigación, aporta argumentos únicos y propios, bosqueja y define el alcance que deberá aplicarse en el trabajo con congruencia con los objetivos planteados, pero en últimas es lo que yo les he estado planteando de lo que tiene que ir en el marco contextual o geográfico. El marco conceptual, bueno, acá en el marco contextual nos dicen que como una recomendación de que sea mínimo 2 a 5 páginas ese marco contextual geográfico, ¿sí? Tampoco puede ser extenso de una manera excesiva, ¿no? El marco conceptual mínimo entre 5 a 10 conceptos claves. ¿Ven? El número de hojas depende de la cantidad de conceptos que vayamos a utilizar e implementar en nuestro proyecto de investigación. Pero en este marco conceptual es la elaboración conceptual del problema. En él aparecen las definiciones de las variables contempladas en el problema y en los objetivos de investigación. Entonces hay una serie de términos que a veces son un poco difíciles de comprender para las personas, para algún grupo de personas, y por eso nosotros tenemos que utilizar el marco conceptual. Esos términos claves son supremamente importantes para poderlos mencionar allí, ¿sí? Sí, las definiciones las hace el investigador de acuerdo con su criterio a las definiciones y propuestas por otros, ¿no? Acá lo que nos recomiendan es de que no olvidemos que si estamos haciendo referencia de que el concepto lo dio Bandura o el concepto lo dio Vygotsky o lo dio Skinner o a cualquiera de estos teóricos de psicología o pedagogía o de neurología, no sé, entonces lo pongamos allí referenciado, ¿no? Porque es lo que nos soporta la investigación. Por eso nos dice acá en negrita, no olvidar referenciar al autor, según las normas APA. Si los conceptos son netamente suyos, de autoría de cada uno de ustedes o del grupo, pues entonces ustedes lo referencian como autoría propia, porque eso es de ustedes. Y es bien sabido de que pues entonces si no se está tomando como referencia algún teórico, algún autor, pues entonces lo tienen que colocar como autoría propia. Acuérdense por favor de que estamos tratando de evitar el plagio en los diferentes trabajos que entreguen. Luego hablamos nosotros de este marco teórico, ¿sí? Se refiere al análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para la fundamentación del trabajo de investigación, ¿sí? Si nosotros vemos el marco o el estado del arte, ¿sí? Estamos abarcando, por decir algo, todo lo que es el término de aprendizaje, ¿sí? El estado del arte habla del concepto del aprendizaje como tal, ¿sí?
y todo lo que se ha hecho, todas las investigaciones, ¿sí? Pero se hace a manera general. Con base a nuestra investigación, a la que ustedes están realizando, cada uno de ustedes, entonces en el marco teórico vamos a enfocarnos en nuestro título, en nuestra pregunta problema, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de aprendizaje en el estado del arte, en el marco teórico vamos a hablar del, por decir algo, de las dificultades del aprendizaje o de del aprendizaje significativo como tal. Entonces, fíjense que acá nos están diciendo que vamos a mirar las teorías e investigaciones antecedentes que se consideren válidos para nuestro trabajo de investigación. Es decir, que en el estado del arte hacemos una mirada global y en el marco teórico estamos ya apuntando a algo mucho más específico, a algo mucho más centrado en nuestro trabajo de investigación. De tal manera que no debemos confundirnos con el estado del arte, que es totalmente aparte de lo que es el marco teórico, ¿sí? Pero el marco teórico igualmente es supremamente importante. Fíjense ustedes que en el estado del arte nos dicen que deben de estar como mínimo unas 14 páginas ahí en nuestro trabajo. Y en el marco teórico, pues fíjense que nos están pidiendo como mínimo 30 páginas, ¿sí? Y aquí nos dan pues una serie de recomendaciones. Yo les voy creo que esto ustedes lo tienen. Este PDF ustedes lo tienen el primer día de la reunión que tuvimos, yo se los compartí. Entonces ustedes por favor miren esas recomendaciones, ¿sí? Y yo también les voy a compartir el otro con el que comencé la reunión de hoy, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo es el orden, cómo debe ir estructurado nuestro proyecto de grado, ¿sí? Entonces, acá, así a grandes rasgos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Se debe elaborar un escrito que tenga coherencia interna, secuencial y lógica, que tenga secuencialidad, utilizando citas de los párrafos de teorías o trabajos anteriores que sirvan a los fines de darle sustento al trabajo de investigación. Entonces, debe estar muy bien estructurado cronológicamente, secuencialmente, ¿sí? Porque, pues eso es lo que nos da a nosotros ese fundamento científico, aparte de que estamos profundizando muy bien en nuestra investigación, pues tenemos que darle ese fundamento científico, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando las personas que ya tienen una vasta experiencia en investigación, entonces les interesa alguno de sus trabajos, entonces lo cogen y van a mirar, y van a decir, oiga, este trabajo tiene un buen sustento teórico, este trabajo tiene una muy buena argumentación, está supremamente cimentado en unos análisis teóricos bastante sólidos. Pero si van a coger el trabajo y lo que ven es de que no hay como ese peso, de que colocan un teórico que habla de un tema y pasamos a otro que no tiene nada que ver, entonces como que pierde ese fundamento científico. Entonces tengamos en cuenta que el proyecto va a ser evaluado por personas que son expertas en investigación, ¿sí? Y si el marco teórico, pues lógicamente, como les digo, es totalmente sólido, pues va a ser va a ser laureado, digo yo, va a ser felicitado, ¿no? De lo contrario, si no es así, pues va a ser rechazado, porque el marco teórico, pues es un componente, por eso se le dedica como mínimo 30 páginas, ¿no? Entonces, eso es lo que debe tener hacia grandes rasgos, el marco teórico, que tenga profundidad, que se relacione con el problema, que se relacione con los objetivos, ¿cierto? Que tenga esa coherencia que tiene con nuestros conocimientos en el ámbito de la psicología. Recuerden que ustedes son psicólogos, entonces debemos estar muy relacionados con nuestra profesión
y debemos estar hablando en la terminología psicológica y científica de nuestra área, del área a la cual pertenecemos. Entonces, si nosotros utilizamos un lenguaje muy formal, un lenguaje supremamente amplio, que no abarca o que no está relacionado con nuestro campo de estudio, que es la psicología, pues entonces perdemos también validez y y credibilidad, perdón. Vamos a perder también eso. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque no tenemos claro, o sea, si yo soy el lector, el que está evaluando los trabajos y me encuentro con una terminología supremamente básica, ¿sí? Unos renglones, unos párrafos supremamente básicos que no están diciendo absolutamente nada, pues el lector se desinteresa y coloca el trabajo, el proyecto de semillero de grado aparte, al lado, porque no lo está convenciendo. Pero si lo atrapamos desde el primer momento, con una muy buena coherencia en lo que escribamos nosotros en nuestro proyecto, pues entonces se van a interesar y se van a sentar muy juiciosamente los investigadores a leer. ¿Por qué? Porque tiene lógica, porque se vincula con nuestra área de trabajo, ¿sí? Es coherente, ¿sí? Entonces, eso es algo que también debe tener en cuenta o debemos de tener en cuenta en nuestro marco teórico, que se respalde el trabajo de investigación con ese marco teórico, ¿sí? Dice acá, el marco teórico será una descripción detallada de cada uno de los elementos esenciales de la teoría. Entonces, aquí esto es muy importante, porque la teoría nosotros tenemos que desglosarla. Por eso es que es tan extenso el marco teórico, porque no es simplemente mencionarla, enunciar los niveles, los apartes de esa teoría y ya. No, hay que centrarse en qué es lo que de acuerdo a nuestra investigación, de acuerdo a nuestro tema de tesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Entonces, cuando cogemos el tema, lo tenemos que desglosar muy bien. Entonces, debe haber, como lo dice allí, una descripción detallada de cada uno de los elementos esenciales de la teoría que estamos colocando a disposición del lector, ¿sí? Entonces, realmente esos elementos esenciales nos van a dar a nosotros también una fortaleza porque nos está también validando nuestro trabajo de grado, ¿sí? Entonces, realmente eso es algo supremamente importante, ¿sí? No olvidemos esas recomendaciones del marco teórico porque si no las tenemos así, seguramente se las van a devolver. Y yo lo menciono ahorita porque, así como dicen, ¿no? Soldado advertido no muere en guerra. Entonces tenemos que hacer las cosas muy bien hechecitas desde el primer momento. Ustedes ya vienen adelantados en su trabajo, en su investigación. Síganla haciendo de una manera muy consciente. Acuérdense que esto es para que ustedes se gradúen y sean entonces ya colegas míos, ¿sí? Para que ustedes ya estén trabajando como psicólogos a futuro. Y esto es algo que en últimas, si nosotros tenemos un proyecto de grado supremamente interesante, seguramente eso va a repercutir de pronto a nivel Bogotá o a nivel Colombia o a nivel Latinoamérica, ¿por qué no? En conciencias, porque el tema es tan interesante y tan llamativo con unos resultados mucho más importantes que vamos a encontrar cuando hacemos toda la parte metodológica. Entonces, eso es la parte del marco teórico. Luego, esta parte del marco legal, yo se los había mencionado también, hace parte del marco de referencias o marco referencial, y es hablar de la Constitución Política de Colombia con todo lo que tiene que ver con la Ley General de Educación. ¿Qué es lo que nos dice? Y acá dice, por ejemplo, se desarrollan todas las leyes, decretos, jurisprudencia, artículos de la Constitución que complementen y sustenten el trabajo a modo de entender qué se ha realizado sobre el tema en el país. Entonces, ¿cuál es el aporte que hace el Estado
¿Cuál es el aporte que hace la Constitución Política de Colombia o la Ley General de Educación? ¿Ven? ¿Cuáles son esos soportes legales y normativos? ¿Sí? Aunque este marco legal no es obligatorio, me parece que sí es importante colocarlo. ¿Sí? Es importante darle también ese soporte legal y normativo a nuestra investigación. ¿Sí? Bueno, dice acá, es de aclarar que dentro de este marco no es solo mencionar las leyes o los decretos, no. Porque pues eso carecería entonces de sentido, colocar simplemente unos artículos, unos decretos, unas leyes, pero no las estamos aterrizando con nuestro tema. ¿Por qué es importante entonces mejorar por decir algo, la inteligencia emocional en los estudiantes de grado 11, ¿no? Entonces hay que mirar cómo se está avalando con el marco normativo eso que yo acabo de decir. ¿Qué es lo que nos ayuda a que las cosas se hagan de una manera mucho más organizada y normativa según la Constitución y según la Ley General de Educación? Entonces no es solamente mencionar las leyes o decretos, sino analizarlos y profundizarlos de acuerdo con la investigación de cada uno de ustedes, ¿no? Que tengan ustedes también claro eso, ¿sí? Luego, bueno, este marco histórico sí me parece que no es obligatorio, ¿sí? Esto, de hecho, voy a dejar aquí de compartir y voy a retomar lo que había hablado anteriormente. Permítanme, por favor, un momentico. A ver. Bien. Miren, acá lo que yo les acabo de decir, bueno, esto es lo que yo les tenía, esto es como el bosquejo de lo que es el cuerpo del proyecto de grado, o sea, lo que tiene que ir, los 5 capítulos que tienen que ir en su proyecto de grado. ¿Sí? Estamos en este marco de referencia. Fíjense que acá el marco teórico es obligatorio, el marco conceptual es obligatorio, el marco legal, como yo les decía, es opcional, pero me parece que sí hay que colocarlo. El marco histórico sí ya es opcional. Bueno, miren, muchachos, esto es lo que debemos de tener listo junto con lo que ustedes tenían para el día de hoy. Ustedes son grupos de 3 personas, grupos de 2 personas. Entonces, ustedes pueden dar un buen resultado de todo este proceso que ustedes están siguiendo conmigo. Entonces, necesito que para la próxima sesión que tengamos de hoy en 8 días, de hoy martes en 8 días, estamos hablando de que hoy estamos a 8, el 15 de marzo, entonces debemos ya tener ya mucho más estructurado nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 2. ¿Sí? Es decir, el estado del arte, el marco contextual, que es obligatorio, el marco conceptual, que es obligatorio, el marco teórico, que es obligatorio, el marco legal, que para mí, en este contexto, yo lo coloco como obligatorio, y bueno, el marco histórico, pues de pronto no lo vamos a incluir allí, ¿sí? Pero esto que yo quiero que ustedes realicen, ¿sí? Ustedes me van a entregar en 8 días, hagamos de cuenta que ustedes me van a sustentar ya su proyecto de grado, pero pues lógicamente hasta el capítulo 2, ¿no? Entonces necesito que ya tenga un orden, que ya esté con todas las normas APA, que ya esté bien estructuradito, bien hechecito, bien organizadito.
No que me lo muestren de una manera como que este es una parte y espérate, dejo de compartir, les comparto la otra. No, ya tiene que estar muy bien organizado su proyecto de grado. Por eso esta parte es importante que ustedes la tengan, ¿sí? Que yo ahorita se las voy a compartir con el grupo, en el chat del grupo, en el WhatsApp del grupo. Entonces, esto es lo que yo necesito. Lo que tenían ustedes para hoy, de los objetivos generales, de la formulación del problema, el planteamiento, todo lo que yo les había dicho hace 8 días, más lo que tiene que ver con el marco contextual. Ustedes ya vienen trabajando el estado del arte. Espero que ese estado del arte a hoy, 8 de marzo, esté muy bien alimentado, esté muy bien nutrido, ¿sí? El marco conceptual, el marco teórico y el marco legal. Eso es lo que yo necesito que ustedes me entreguen para el de hoy 8 días, totalmente organizado. ¿Por qué? Porque luego ya nosotros necesitamos ya pensar en la metodología. Y acá tenemos que ponernos muy juiciosos para mirar qué tipo de investigación y qué nivel de la investigación se va a emplear, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta el universo, la población y la muestra. Por eso yo he sido muy reiterativo con ustedes, con cada grupo, en donde no se puede hacer una investigación con una población de 50 para tener una muestra de 20. Eso no, eso no es viable. O sea, como mínimo, debemos de tener una población de 80 personas, ¿sí? Como mínimo. Por eso yo les he venido diciendo, ojo, pilas con la población que ustedes escogieron. Asegúrense de que esa población tenga ese número de integrantes, de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque una población, una muestra de 20 personas no es, o sea, no está bien. No está bien visto científicamente y estadísticamente mucho menos. ¿Sí? Entonces, ese universo, esa población y esa muestra debe ser bastante representativa, ¿sí? Y en esta parte es como el trabajo de campo. Esta parte sí, como la metodología es como el trabajo de campo, ¿sí? Yo quiero encargarle Lice Patricia y Paola Batista, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, señor. ustedes dos, señorita, quiero pedirles un favor a ustedes dos para el próximo martes. Este tema de el tipo y nivel de investigación, yo quiero que ustedes nos hagan una muestra, una investigación de lo que es el tipo de investigación y los diseños de investigación, para que así nosotros sepamos, o ustedes, mejor dicho, sepan cuál es el tipo de investigación que ustedes van a realizar. Es una investigación o un diseño descriptivo, cualitativo, cuantitativo, mixto, cuasi experimental, ¿cuál es? ¿No? Ojo con eso, porque esta parte de la metodología, los jurados de grado le ponen mucha atención, porque acá debe existir lo que tiene que ver con validez, confiabilidad, el muestreo, ¿sí? ¿Por qué el análisis de varianza? ¿Qué pasó con estos resultados? ¿Qué quiere decir este porcentaje tan elevado, tan alto, tan bajo? Entonces necesitamos mirar un poco esa parte psicométrica. La psicometría es la herramienta, es la columna vertebral en psicología de lo que tiene que ver con la investigación. Entonces esta parte es supremamente importante y todos las debemos de tener claro. Entonces quiero pedir el favor a Lisette y a
Aileen, Paola, que investiguen sobre ese tema, ¿no? Que investiguen y nos muestren como los diferentes tipos de investigación, los diferentes tipos de diseño, para que así ustedes sepan y sepamos cuáles son las que más se acomodan a su investigación. Porque a partir de ahí empezamos a trabajar. Digamos que esto, hasta lo que hemos hecho en el día de hoy y posiblemente en 8 días, es más lo teórico, es más lo formativo, es más la estructura del trabajo. Pero acá en la metodología, que es el capítulo 3, ya tenemos que ir al campo y actuar. Actuar es aplicar la encuesta, aplicar el cuestionario, hacer la observación, hacer la entrevista, ¿sí? Y de acuerdo a la investigación, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Solamente describir, solamente diseñar o también implementar. Entonces, por eso yo comencé nuestra reunión de hoy comentando las fechas, porque para final de mayo tenemos que tener listos los proyectos de grado. ¿Sí? Por eso quiero que no los cojamos, que no nos cojan desubicados, que no nos cojan como perdidos en lo que tenemos que tener claro. ¿Sí? Por eso les pido el favor de que ustedes para el próximo martes ya me muestren, hagan de cuenta que ya es algo definitivo y me van a mostrar todo lo que yo les hablé hasta el marco legal. ¿Sí? Como si fuera ya la entrega definitiva de su proyecto de grado. Con todas las... Sí, dime. ¿Tú tendrías algún espacio en estos días o el día sábado para conectarte con mi grupo para mostrarte el proyecto como tal? Es que pues nosotros 3 hemos estado trabajando, pero nosotros ya hemos estado avanzando como tal. No creo que el sábado pueda. De pronto el viernes me acuerdas y con mucho gusto. Bueno. Listo, perfecto. Gracias, profe. Vale, ok. Me mandas un mensaje para que cuadremos el horario. Vale. Listo. Y bueno, entonces eso es, porque ya debemos de tener todo listo. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, ya lo debemos de tener listo. ¿Sí? Entonces, en la metodología lo que vamos a hacer nosotros es identificar el tipo y el nivel de investigación que muy amablemente Lizeth Patricia y Aileen Paola nos van a mostrar de una manera más detallada esa parte. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a conocer también de hoy en 8 días. Pero lo que sí quiero es que ya pensemos un poco en cómo es que vamos a desarrollar y a correr, metodológicamente hablando, nuestra investigación, nuestro proyecto de grado. ¿Sí? Tenemos que tener la definición y operacionalización de variables, por eso es importante definir qué tipo de investigación es, si es cuasi experimental, si es experimental, si tiene grupo control y grupo experimental. ¿Ven? Entonces hay que mirar. Y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Porque, de hecho, yo les sugiero a ustedes que vayan pensando, ¿sí? Que vayan pensando en cómo van a recolectar ustedes la información que ustedes están queriendo analizar de acuerdo a su título de investigación. Es muy importante que ya estén mirando ustedes, bueno, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer una observación anecdótica, ¿sí? De acuerdo a su título de investigación, a su proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya debemos estar diseñando las preguntas, diseñando las encuestas, todo ese material de instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? Porque después de eso, venimos con el análisis de resultados, la discusión de resultados, ¿sí? Y deben ser unos resultados realmente valiosos, ¿sí? Deben ser unos resultados realmente importantes, no resultados como si fuera una investigación del grado 5º de primaria, ¿no? Entonces debe haber una muy buena análisis de esos resultados, una muy buena discusión de esos resultados. Porque ya
terminamos con el capítulo 4, que es conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener listo para de hoy en 8 días. Porque ahí es cuando tenemos que empezar a actuar, señoritas y caballeros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir en el día de hoy. Recuerden, por favor, Licey y Aileen Paola, para que me colaboren o nos colaboren y hagan esa investigación y nos la muestren para saber, entonces, qué es lo que debemos de tener en cuenta. Por favor, entonces, miren, ustedes ya conocen el tema, repásenlo y muéstrenos todos esos tipos de investigación, de diseño, de investigación que necesitamos determinar y escoger o elegir. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta hasta lo que yo he comentado el día de hoy? Faisuli Patiño, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, no, señor. Su merced, Elin Batista Acevedo. No, señor. Prometo todo claro. José Góngora. Todo claro, profe. Bien, Madeleine Gutiérrez. Mira que está, pero no está en reunión porque no la escuché. Yo la llamé ahorita lista y no me respondió. Derly José, por favor, coméntenle todo lo que hablamos a su compañera para que no esté desubicada con base en lo que vamos a trabajar de hoy en 8 días. De hecho, seguramente voy a estar muy pendiente de que sea ella la que pronto me haga la presentación del grupo de ustedes, para que ella esté muy ducha en el tema. ¿Listo, José? Listo, sí, señor. Y lo mismo, Joana. Joana Espinosa, ¿dónde anda? Profe, yo ya tuvo que salir porque por algo allá del trabajo, pero me avisó que tenía que salir. Pero, ¿por qué Y no me avisó? Mae ahí está escribiendo, profe. Sí, sí, pero escribió hasta ahorita. Bueno, ok, pero ya José te va a comentar lo que hay que hacer. Entonces, Jessica Vargas, ¿tienes alguna pregunta? Ok, listo, muy bien. Paula Bonilla, Señor. ¿tienes alguna pregunta, Paula Bonilla, o tienes No, todo no. claro? Sí, sí, señor. Yo quedo pendiente para escribirte para el espacio, entonces el viernes. Vale, ok. Diego Rojas, ¿tienes alguna pregunta? Diego. No, profe, no. Ya todo claro. Necesito que ustedes me pongan a trabajar muy juiciosamente a John Sebastián. Necesito que ustedes me cuenten si el hombre sí está aportando o no, si está trabajando con ustedes o no. ¿Listo, Diego? Listo, profe, no hay problema. Ok. Profe, qué pena es que no tenía el audio, pero acá estaba Ya. pendiente. Bueno, ok, ya te comentarán qué tienes que hacer Listo. para el próximo martes. Listo, muchachos. Entonces, si no hay dudas, por hoy hemos terminado. Tengan en cuenta lo que ustedes tenían para hoy, junto con lo que yo les acabo de solicitar que realicen, de una manera muy organizada, muy estructurada, muy bien hechecita, porque ese es su proyecto de grado. O sea, hagan de cuenta que ustedes van a sustentar ya, hasta lo que tiene que ver con el marco legal. Entonces, tiene que estar muy bien presentado. ¿Sí? No quiero presentaciones así como súper sueltas, informales, no. Quiero bien hecho las cosas, algo bien hecho, por favor. Listo. Entonces, nos veremos de hoy en 8 días. Una feliz tarde para todos y cualquier cosa me escriben, por favor, al WhatsApp. Chao, señoritas, que estén muy bien. Ya les comparto eso que yo les acabo de decir, ya se los comparto. Hasta luego, señoritas, que estén muy Hasta bien. luego, Chao. profe. Hasta luego, Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien.